¿Listo? Entonces, sucesiones, decíamos que son aritméticas y geométricas. Las aritméticas tienen una diferencia constante, recordemos entonces esta diferencia va relacionado con la resta, ¿no? Entonces esto quiere decir que se forman al sumar o al restar un mismo número, mientras que las geométricas entonces se forman al multiplicar por un número constante. ¿Listo? Multiplicar o dividir. Aquí se entienden las dos operaciones. Entonces, directamente, aritméticas tienen que ver con suma y resta, las geométricas con multiplicación y división. ¿Sí? ¿Cómo se nota una sucesión? Aquí hablo para ambas, tanto geométricas como aritméticas. Entonces, la notación para una sucesión se nota de esta manera. ¿Listo? A sub n se lee A, parece una L, se lee A sub n. ¿Listo? Entonces, A sub n es la forma de notarla de manera general. ¿Y qué quiere decir? Esta n me indica que el valor de la sucesión de A cambia en función de la posición. ¿Listo? Cambia en función de la posición. ¿Eso qué quiere decir? Que esta n tiene que tomar valores naturales. ¿Listo? Entonces voy a colocar un ejemplo. A sub n y la sucesión sería, entonces, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y acá voy a colocar el término general cuando lo encontremos. Entonces, por ejemplo, tengo esa sucesión. Habría que mirar, ¿es geométrica o es aritmética? ¿Sí? Entonces podríamos darnos cuenta que todos los números se van formando a partir de, puede ser de sumar, pero si nos damos cuenta aquí no estamos eh, haciendo uso de la posición para formar el siguiente. Me explico. Si hacemos uso de la posición, debemos tener en cuenta que esta es la posición 1. ¿Sí? Esta es la posición 1. Esta es la posición 2. Posición 3, 4, 5, 6. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de esta secuencia? ¿Cómo encontramos la fórmula de esa secuencia? Se le suman dos a cada número. Ok, si yo quisiera encontrar el término 100, el término que está en la posición 100, ¿cómo lo haríamos? O sea, calcular A sub 100. ¿Cómo calcularíamos ese valor? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que si hacemos el ejercicio de sumarle al anterior, pues para encontrar el de la posición 100 necesitaríamos el de la posición 99, ¿no? Pero entonces no es tan práctico porque eso terminaría, o sea, a la larga, ¿qué terminaríamos haciendo? Escribiendo toda la sucesión y esa no es la intención. Entonces lo que hacemos es realizar un análisis de la posición. Bueno, ya nos dimos cuenta que esta no es aritmética, ¿no? Porque no es sumarle a la posición algo. Esta es geométrica. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos las posiciones. Entonces, posiciones. Posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay que buscar entonces nuestra generalización. Por obligación, nuestra generalización va a contener la n, porque pues necesitamos la posición para generalizar. Ahora, ¿qué transformación debo hacerle a la n para convertirla de la posición al número que le corresponde? Entonces hay que buscar una expresión que contenga la n y otros valores para hacer la conversión. Entonces, por ejemplo, podemos empezar en orden. Si yo dejo solo la n, o sea, digo que el término general es n, para el primero sirve, porque pues n es la misma posición, el mismo 1. Pero si nos damos cuenta, en el segundo ya no funciona, porque en la posición 2 el resultado no es 2. O sea que aquí hay que hacerle alguna modificación. Entonces empecemos por partes. ¿Qué le puedo hacer a esta n para que me sirva tanto para encontrar este 1 en la posición 1, o sea, reemplazando n por 1, y para encontrar este 3 reemplazando la n por 2? Podría ser un número, N más. ¿N más?
N más 2, ¿no? N más 2. Ok, probemos. Entonces, posición 1 más 2 da 3, pero en la posición 1 está el 1. Puede ser el número sumado por el anterior, o sea, el número de esa posición sumado por el anterior. Ok, probemos. El número sería n y el anterior de n es n menos 1, ¿cierto? Entonces el 1 más el Sí, anterior. Entonces miremos, para el primero, entonces si voy a reemplazar n por 1 para la posición 1, entonces 1 más, aquí sería 1 menos 1, daría 0, 1 más 0, 0, sirve. Aquí sería 2, ok. 2 más 1 sirve, 3 más 1 sirve, 3 más 4, 7, sí, esa sirve, por ejemplo. Ahí tienen una escritura. ¿Cómo la verificamos? Reemplazando. Reemplazando y que se cumplan todos, en todos. Si hay uno en el que no sirva, nada que hacer, no funciona. ¿Sí? Entonces es cuestión de reemplazar. Esa sería una manera. También podemos haber dicho esa expresión, pero reducida de una vez. Entonces fíjense que aquí es n más n menos 1. O sea que es n más n es 2n menos 1. Ahí está. 2n menos 1. Fórmula de los números impares. Y aquí están todos los números impares. 2n menos 1. O también podemos colocar n más n menos 1, que es un número más el anterior. Acabamos de encontrar la, el término general de esa sucesión. Entonces ahora voy con los nombres. Cada uno de estos objetos, cada uno de estos elementos se llaman términos. ¿Listo? Y como estamos hablando de una sucesión, pues son los términos de una sucesión. Cada uno de estos. ¿Listo? El que encontramos acá es lo que llamamos el término general. ¿Listo? El término general, que vendría siendo como mal llamada fórmula para encontrar los valores de las diferentes posiciones. Ahora sí podríamos dar respuesta a cuál es el valor que va en la posición 100, ¿sí? Porque básicamente sería realizar la operación. Entonces, 2 por 100, 200 menos 1, 199. El que va en la posición 100 es el 199. Y no tuvimos que hacer todo el listado, toda la secuencia. A eso es a lo que llamamos una sucesión. Y esta es la manera de encontrar el término general. Obligatorio que esté la posición, y a partir de la posición buscar la expresión que nos dé el resultado para todos los casos. Aquí me faltó encerrar uno. Este también es término. O sea que cuando se vaya a calcular no se tiene en cuenta el número, sino la posición, sí. Correcto. Porque lo que vamos a reemplazar es la posición. El número que nos da, o sea, el número lo vamos a tener en cuenta es para que el resultado de la fórmula o del término general nos dé ese resultado, ese número. Entonces, si yo aquí reemplazo, por ejemplo, por 6, si yo aquí reemplazara, por ejemplo, por 6, me tendría que dar el número que está en la posición 6. Entonces sería 6 más 6 menos 1. ¿Sí? Hago la operación, o sea que es 6, ay, perdón, 6 menos 1. O sea que es 6 más 5, que sabemos que da 11. Y en la posición 6, venimos y verificamos, en la posición 6 está el 11. Entonces se cumple. Esto que acabo de hacer aquí es lo que hay que verificar con todos los que se nos presenten. Una pregunta, ¿qué pasa si Sí, cuando uno esté como resolviéndolo, lo puede escribir así normal n más n menos 1 o tiene que hacerlo de la forma copiada? como 2n menos 1 no. Las dos expresiones que tenemos acá me están representando lo mismo. Si usted la coloca como está en rojo, está bien. Si la coloca como está en color negro, también, porque es la misma expresión. Vale, Entonces, profesor. ahí no afecta. N, N son las posiciones. N es la posición, sí señor. N es la posición. ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? Un ejemplo. Sí, señor. Sí, un ejemplo. No, o sea, que hagamos un ejemplo. Sí, sí, lo estoy acá buscando. Ya lo encontré.
Tengo la sucesión. Entonces, A sub n, y la sucesión es, esta me gusta, 1, 4, 9, 16, 25, continúa, término general. Listo. ¿Cuál es el término general de esa sucesión? Ese es fácil, vamos a hacer varios, entonces la idea es que vamos a ir revisando, vamos a ir aumentando el nivel. ¿Sí? En esta sucesión yo sé que no es necesario colocar el 1, pero lo vamos a escribir para tener de referencia visual que ahí va un 1. ¿Listo? Y que no lo tengamos, perdón, y evitar que no lo tengamos en cuenta a la hora de encontrar el término general. Luego iría un medio, luego iría 4 tercios, luego iría 7 cuartos. Con los denominadores nos vamos dando cuenta de la secuencia. Luego el 2, pero el 2 habíamos dicho que era 10 quintos. Listo, amplificamos. Recordemos que al amplificar, pues se amplía convenientemente para que nos quede en secuencia, pero asegurándonos de que represente el mismo número. Y esta división pues sigue dando 2, entonces sigue representando la misma cantidad. Cuando tenemos una fracción, podemos analizar por separado los numeradores y los denominadores. ¿Listo? Entonces, para encontrar nuestra expresión general, vamos a analizar los numeradores primero. Recuerden las posiciones, ¿no? N siempre va a ser posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, en el numerador. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el numerador a la posición para que se me convierta en ese número que estamos buscando? N más 3. N más 3, No sé. probemos. N más 3. Pero entonces fíjate que en el primero sería 1 más 3, 4. Chanfle, ahí no me cuadra. Mentiras, no. ¿Sí? N Recuerden, menos 3. ok, probemos. N menos 3. Entonces, Ah, 1 ya menos lo 3 probé. da 2, da menos 2, se cumple. 2 menos 3 da menos 1, ya no se cumple. Menos N más 3. No, porque en el primero daría 2 positivos. Exacto. Entonces, fíjense que aquí hay algo que hay que considerar. Esto va de 3 en 3, ya se dieron cuenta. Pero sumándole 3 no nos sirvió. ¿Sí o no? Entonces, cuando eso sucede es porque usted está abreviando esa suma, es decir, está multiplicando por 3. Si usted multiplica por 3, se va a asegurar que de un salto al otro hayan 3 de diferencia. O sea, ahí ya empezamos bien, porque ya sabemos que 3 por n me va a dar algún valor o sea, me va a dar, si me sirve para el primero, la diferencia que hay con el segundo va a ser ese mismo 3. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nos ponemos a hacer el cálculo, entonces 3 por 1 no me da menos 2. Quiere decir que hay que hacerle otro cambio. Entonces, si 3 por 1 me da 3 y me tiene que dar menos 2, entonces, ¿qué debo hacerle? Menos 3. Menos 3, probemos. Entonces, 3 por 1, 3, menos 3 da 0 y me tiene que dar menos 2. Pero ahí tiene algo de razón, porque hay que Pues restarle 5. algo. Menos 5, entonces. Probemos. Entonces, 3 por 1, 3 3, por menos N 5, menos menos 2. 4. Funciona. Ahora probemos con el 2. 3 por 2, 6, menos 5, 1. Ahí está. 1. Ahora con el 3. 3 por 3, 9, menos 5, 4. Sí, es eso. 4. ¿Cierto? Le 4 atinaba por, 4 por 3, 12, menos 7, perdón, menos 5, 7. 7. 4 por 5, 3 por 5, 15, menos 5, 10, 6, que es la posición, por 3, 18, menos 5, ahí está. Funcionó para todo el numerador. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Sí, esto va de 3 en 3, ¿cierto? Más 3, más 3, más 3. Pero si nos damos cuenta, ese más 3 no tiene que ver con la posición, sino que tiene que ver con otro número. Entonces, esta regularidad de que vaya de 3 en 3, la vamos a describir como multiplicación, porque en una multiplicación sabemos que va de 3 en 3. Entonces, 3, 6, 9, 12, la tabla del 3, ¿no? Pero sabemos que la tabla del 3 es 3 por algo, es 3 por n.
¿Listo? Para ir cambiando. Y luego la diferencia, o sea, ya ahí tenemos asegurado que siempre va a ir de 3 en 3. Luego, para ajustar al inicio, entonces lo que hacemos es sumarle o restarle lo que haga falta. ¿Listo? Por eso le restamos 5, para que nos coincidiera con este -2 y verificamos que coincida con todos los demás. Y en Hay el que medir- denominador se basa también como una expresión aparte. Correcto. Y en el denominador, entonces hay que buscar ahora también la expresión. Entonces, ¿cuál es la expresión que va en el denominador? N más 1. Probemos. Posición 1. Entonces sería 1 más 1, 2, pero en el denominador va 1. N. Sería n. Ah, sí, porque la posición quedó así. Claro, porque fíjense que el denominador es la misma posición. Entonces en el denominador iría n. Tendríamos que en el numerador es 3n menos 5. E independientemente calculamos eso fue en el numerador, perdón. Y en el denominador calculamos de manera independiente su expresión. O sea que aquí ya hemos encontrado la expresión de todo. Hemos calculado la expresión de toda la sucesión, de todas las fracciones. ¿Sí? ¿Sí es claro? Siempre que Sí, estemos señor. trabajando con fracciones, lo convertimos a fracción también. Hay dos opciones, o convertirlos todos a fracciones y buscar la secuencia o convertirlos todos a decimales, pero pues entre decimales es más difícil encontrar la regularidad. Aunque se puede. Hagamos un ejemplo más difícil. Listo, vamos a buscar. Pero de